Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. El día de hoy, eh, la Fundación Sangre Panamá está haciendo un conversatorio con el doctor Rodrigo de Antonio para entender y conocer un poquito más acerca del rol de la epidemiología en el cuidado de la salud. Y el presidente de la Fundación Sangre Panamá va a ser el moderador de la conversación. Muy buenas noches, doctor Rodrigo. Un gran saludo desde la Fundación Sangre Panamá. Muchas Saludos a gracias, Haiger. Arturo. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, doctor, porque sabemos que está en un espacio donde su agenda es muy complicada y que haya abierto este espacio para todas las personas que están interesadas en conocer más de epidemiología y cómo la evidencia cuida nuestra salud, además de conocer un poco más del doctor Rodrigo Antonio y de repente hacer algunas preguntas también, es muy importante. Claro, Entonces, Gabriel, y muchas también, gracias. gracias a todos los que se han estado conectando a la conversación. Por favor, si nos están viendo, pasen la invitación a sus amigos por WhatsApp, por redes sociales, porque va a ser muy interesante. También otro punto importante es que en la parte de abajo van a ver un cuadro que dice preguntas y respuestas o QA, donde van a poder hacer sus preguntas y a lo largo de esta conversación con el doctor Rodrigo vamos a ir también pasando sus preguntas. Así que, sin más, doctor, iniciamos de una vez. Este es un científico. El doctor Rodrigo Antonio es epidemiólogo con un doctorado, un médico epidemiólogo con un doctorado en salud pública y además es el director científico del Centro de Investigación de Vacunas de CEVAXIN. Doctor, empezamos preguntándole cómo está usted. Bien, aquí en cuarentenado también, en casa, leyendo mucho y trabajando hay mucho por el tema de COVID y de todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Qué bueno, doctor. Y háblenos un poco de usted. ¿Quién es el doctor Rodrigo Antonio? ¿Quién es este doctor que vemos todas las semanas en la televisión hablándonos de la situación del país? Bien, pues yo nací en Colombia, como se ha notado ahí por mi acento. Originalmente hice mi formación en medicina en Colombia. La historia empieza, quería ser neurocirujano originalmente, pero ahí durante el transcurso de la carrera me entré en contacto con la parte de pediatría y de enfermedades infecciosas, y ahí me di cuenta que sobre todo las grandes causas de morbilidad y de mortalidad en los niños eran cosas que eran bastante comunes, como la diarrea, las enfermedades respiratorias y la desnutrición. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar haciendo investigaciones para diarrea, sobre todo para rotavirus. Empecé a estudiar epidemiología. Me involucré mucho con el tema de virus del papiloma humano y cáncer cervical, sobre todo en el desarrollo de la vacuna. Y ahí lo que me di cuenta fue que uno con epidemiología iba identificando muy bien cuáles eran como los problemas, las características que tenía la enfermedad, si los tratamientos funcionaban o no, pero también empecé a ver mucho que había un tema que era importante y era que había recursos limitados, tanto para la investigación como para implementar esos tratamientos. Entonces ahí me empecé a meter por el tema de economía de la salud. Hice una maestría en la Universidad Pompeu Fabra en España, sobre todo tratando de ver la parte de análisis de costo-efectividad. Y luego ahí me di cuenta que eso todavía no era suficiente, porque había que volverlo, trasladarlo para el proceso de toma de decisión. Entonces ahí me metí a hacer un doctorado en salud pública en la Escuela de Salud Pública de México, porque ahí la idea era sobre todo tratar de ver que lo que íbamos generando en investigación y los análisis que se iban haciendo pudieran volverse a su vez en políticas de salud pública que se pudieran estar basadas en la evidencia. Sí. Interesante, doctor. Y qué bueno que ha podido contar este paso a paso del desarrollo de su carrera, porque también nos ven muchos estudiantes de medicina y estudiantes de las ciencias de la salud en general. Así que es una buena forma de que ellos también conozcan y se inspiren a trabajar en este tema tan importante. Doctor, además usted lidera el Centro de Investigación de Vacunas de CEVAXIN,
y lleva adelante estudios como investigador distinguido de Senacit. Doctor, hace 2 meses nadie sabía qué era la epidemiología en general en Panamá. De repente se escuchaba el concepto, pero nada más allá de eso. Hoy día en redes sociales es un tema, y en medios de comunicación a nivel mundial, es un tema que es relevante y que prácticamente dictamina las políticas públicas y las decisiones económicas de nuestro país y del mundo. Doctor, cuéntenos un poco más sobre su trayectoria, ¿no? Sí, bueno, como les mencionaba, yo empecé a trabajar inicialmente en el Instituto Nacional de Salud en Colombia, haciendo principalmente estudios de investigación en diarrea, que fueron principalmente estudios de rotavirus. Luego empecé a trabajar con estudios clínicos de la vacuna de papiloma. Me vinculé hace 11 años, para el 2009, el doctor Eduardo Ortega me trajo aquí para Panamá a trabajar con el grupo de médico de vacunas para epidemiología y economía de la salud. Ahí trabajamos prácticamente todo el portafolio de vacunas pediátricas, de adultos, de mujeres embarazadas, generando principalmente evidencia que sirviera para el proceso de toma de decisión. Y hace 2 años me invitaron a participar el doctor Xavier y el doctor José Jimeno, que tenían este grupo de investigación que se llama Cevaccin, que obviamente se ha convertido como en referencia para generar información de vacunas que sirve no solamente aquí para Panamá, sino para todo el mundo. Teníamos este grupo de personas que trabajaban de diferentes áreas, enfermeras, farmacistas, comunicadores, laboratoristas, que todos se juntaban como en este grupo y me apasionó la idea y me vine a trabajar con ellos ya desde hace 2 años casi. Sí. Qué interesante, doctor. Doctor, cuénteme, bueno, entrando un poco más en el tema, doctor, ya sabemos su historia, sabemos un poco de su experiencia. ¿Cómo llegó a la Comisión Asesora del COVID del Gobierno Nacional? Sí, bueno, los epidemiólogos siempre andamos ahí como buscando ahí como información de lo que tenemos circulando, nuevas enfermedades que tenemos. Con el doctor Xavier, obviamente, y el grupo de Cevaccin veníamos monitoreando todo lo que venía pasando con este nuevo coronavirus desde China. Empezamos a revisar muchísima información y obviamente sabíamos que alguna de las alternativas que iba a venir a futuro iba a ser el desarrollo de una vacuna, pero empezamos también a monitorear que esto iba creciendo cada vez más y se iba volviendo una pandemia que iba a llegar acá a Panamá. Entonces empezamos a revisar toda la información y para tratar de generar sobre todo herramientas que sirvieran para tratar de identificar cuándo se iba de pronto a saturar la capacidad hospitalaria. Claro. Y toda esta información entonces la fuimos compartiendo también con el comité asesor, con el ministerio, con el grupo de epidemiología. La trabajamos con varios otros científicos de acá, de Indicasat, de Gorgas. Finalmente entonces nos invitaron a participar en la comisión asesora para colaborar y darle sobre todo seguimiento como a la implementación de estas medidas y obviamente generar como algunos indicadores que sirvieran para todo el monitoreo de la epidemia aquí en Panamá, ¿no? Sí. Qué interesante, doctor. Y mire que ahora usualmente comunicar sobre salud, en el caso de salud, usualmente desde el punto de vista científico se hace principalmente basado en las publicaciones, estudios o resultados. En esta ocasión están dando información prácticamente al día. ¿Qué se siente explicar este modelo del que todo el país habla toda la semana, los martes después de la conferencia? Sí, bueno, era una responsabilidad grandísima. Ajá. Ahora, antes de conectarnos, hablábamos ahí con Arturo que muchos de los epidemiólogos estamos ahí trabajando en una cueva y obviamente
salir en televisión nacional y obviamente era tratar sobre todo una responsabilidad de presentar lo que venía trabajando la comisión, pero también hacerlo de una forma que toda la población obviamente pudiera comprender la justificación, cómo lo estábamos midiendo. Y como esto tiene tanta participación de toda la población y se necesita, como se dice, estar más unidos que nunca, entonces era tratar de que todos habláramos como un mismo lenguaje que pudiéramos usar para lo que venía como en la epidemia. Entonces ahora es interesante ver que todo el mundo ya habla de un número reproductivo efectivo, del número de casos, que lo comentan, los discuten, nos hacen buenas sugerencias y eso. Entonces obviamente fue una gran responsabilidad, pero pues también un orgullo grande de poder colaborar, ¿no? Claro que sí. Y se está, como bien dicen, es el equipo Panamá, ¿no? Ha logrado esta conversación entre diferentes sectores hacia un tema tan importante ahora, doctor. Y cuéntenos un poco, usted ha trabajado en diversos estudios de investigación y de vacunas. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el que lo hace sentir más orgulloso? Bueno, o sea, trabajar en vacunas yo creo que es de las cosas ahí más gratificantes que pueden haber. O sea, normalmente se escucha decir que después del agua potable, las vacunas son como una de las intervenciones más grandes que ha tenido la salud pública, ¿no? Entonces, para mí ha sido sobre todo lograr generar evidencia que ha logrado que se usen y demostrar como su efecto y su impacto. Eso lo hemos podido lograr tanto aquí en Panamá como en otros países de la región y en general en el mundo, tanto para rotavirus como para neumococo y virus del papiloma humano. Yo creo que es como ha sido como parte de lo más gratificante que he hecho. Y desde hace 2 años, trabajando en Cevaccin, tuve la oportunidad de participar en un estudio para nuevas vacunas contra la polio. Y bueno, Panamá fue el único país que participó, gracias pues al trabajo de todo el equipo. Alcanzamos a terminarlo antes de que empezara todo este tema de la epidemia. Y es una contribución grande, sobre todo en esta iniciativa de la erradicación del polio, ¿no? Bueno, y qué interesante que Panamá pues, esté jugando cada vez un rol más relevante en investigación y en la investigación de vacunas principalmente, doctor. Y hablando un poco de Panamá, doctor, uno de los comentarios que han salido en redes sociales desde su primera participación en conferencia es que usted es colombiano, pero dicen que es más panameño que la carimañola. Cuéntanos un poco más de eso. No, soy un agradecido de Panamá y de toda su gente. O sea, yo realmente le debo muchísimo de mi carrera a Panamá como tal. He tenido la oportunidad de trabajar aquí con científicos que son del más alto nivel. Todos los días aprendo de ellos. Ha sido un lujo trabajar porque no solamente son buenos aquí en Panamá, sino son reconocidos internacionalmente. Desde, obviamente, como les mencionaba, el doctor Ortega, el doctor Xavier, tuve la oportunidad de trabajar con el Gorgas, he trabajado con los infectólogos pediatras aquí, el doctor Nieto, el doctor Sosa, la doctora Sandra López, el grupo de investigación del Gorgas de virología, la doctora Castrejón, el agente del programa de inmunización. La doctora Arlene Calvo también, ella fue mi supervisora en la práctica del doctorado. Entonces yo, o sea, soy realmente un agradecido, tengo muchos buenos amigos acá que de verdad han contribuido inmensamente y el grupo con el que trabajo en Cevaccin me hace ser muy orgulloso, ¿no? Doctor, me alegra que haya mencionado tantos nombres que son reconocidos por su conocimiento, pero también por su compromiso en educar y apoyar a nuevas generaciones, ¿no? Entonces, doctor, ahora vamos a pasar con una pregunta de las personas que nos están viendo y va alineada a uno de los temas que se menciona cada vez más en redes sociales, que es el RT, doctor. ¿Podría explicarnos a todos los que estamos aquí, podría explicar el modelaje del RT basado en los pacientes fallecidos versus el total de pacientes contagiados? Sí, claro. Bueno, el RT no es otra cosa que lo que se conoce como el número reproductivo efectivo.
La R es por reproductivo y la T es porque se va midiendo en el tiempo. Originalmente uno está muy familiarizado con el término del R0, que es cuando normalmente llega la infección a una población susceptible, o sea, lo que ocurrió como hacia finales de febrero y principios de marzo. Lo que mide es básicamente la tasa a la que se va transmitiendo, en este caso, el virus, es decir, una persona cuántas puede contagiar. Y usualmente lo que toma en cuenta es cuando llega, obviamente asume que todas son susceptibles, es decir, que no hay nadie infectado, pero conforme va progresando en el tiempo, lo que se va viendo es que aquellos que se van infectando, algunos se van recuperando, otros desafortunadamente fallecen. Y obviamente eso es como parte de la fórmula. Hay varios métodos que se trabajan, los han desarrollado varios grupos, algunos los han tenido que adaptar de otras enfermedades, y la razón entre usar muertes o casos tiene que ver un poco con el tema de subregistro que puede existir, ¿no? En este momento la pregunta que todos nos hacemos es sobre todo cuántos han estado infectados, tomando como esa suma entre los que desarrollaron síntomas y esos que no hicieron síntomas. Entonces, esa es una pregunta ahí como bien grande que todavía tenemos. Entonces, el uso de las muertes se convierte como en un parámetro que tiene menos subregistro. Entonces, algunos grupos lo prefieren para tratar de validar la estimación en el tiempo. Aquí nosotros hemos hecho varios ejercicios, obviamente tratamos de presentar algunos, pero realmente lo hacemos con los casos nuevos, lo hacemos utilizando la fecha de inicio de síntomas, lo hacemos utilizando las muertes, las hospitalizaciones, los ingresos a cuidado intensivo, y conforme eso lo que vamos es generando como evidencia que pueda servirnos para ir mirando como esa evolución en el tiempo, ¿no? Doctor. Otra pregunta que nos hacen, doctor, es ¿cuál es su opinión con respecto al sistema de trabajo de Nueva Zelanda de eliminar la tasa de contagios del COVID-19? Sí, bueno, una de las cosas como que venimos trabajando son revisar lo que vienen haciendo todos los países. Y hemos visto desde medidas muy conservadoras hasta algunas que son como más flexibles. Es algo, tal vez uno de los temas más importantes que uno tiene que revisar como las experiencias que van haciendo cada uno de los países, pero también ver cómo es el comportamiento en su propio país. Y aquí esto es importante, claro, para Nueva Zelanda ha sido una estrategia que se ha venido funcionando, hicieron una muy buena evaluación temprana, monitoreo, trataron de cortar esa tasa de contagio, fueron cerrando como a través como de los cercos, hicieron muy buena identificación desde esa parte donde empezaron a llegar casos antes de que estuviera como una transmisión en la comunidad sostenida, ¿no? Es decir, que ya la enfermedad no dependía de quien fuera llegando, sino solamente de los casos locales. Entonces, es una estrategia que obviamente les ha funcionado en esta primera fase. Obviamente hay que irla verla cómo va evolucionando en el tiempo, que va a ser como una de las siguientes preguntas que iremos como resolviendo, ¿no? Claro, y qué bueno que mencione que el equipo, además de tener una visión de qué está pasando local, a nivel local, está dándole seguimiento a acciones a nivel internacional, ¿no? Doctor, y una última pregunta del público antes de continuar con la que teníamos preparadas. ¿Qué sabe, doctor, referente a la reinfección de pacientes dados de alta de COVID-19? ¿Se sabe más o menos después de qué tiempo ocurre esta reinfección? Hasta ahora realmente, o sea, hubo alguna literatura que sugirió que había una reinfección. Tal vez lo que hubo más grande fue en Corea del Sur, okay, que ellos habían hecho un buen control. Después más o menos de 14 días se les habían hecho pruebas a esas personas que habían sido positivas, salieron negativas, y luego, después de cierto tiempo, les volvieron a hacer pruebas y salieron positivas. Entonces ahí la pregunta era si era reinfección, es decir, que nuevamente le volvió a dar la enfermedad, o si era parte de la misma infección original que ocurriera.
La evidencia hasta ahora sugiere que no fue una reinfección, sino este virus en particular, y tiene que ver con las pruebas que usan. Las pruebas buscan como un pedacito del virus. Entonces, parece que uno puede encontrar pedacitos de ese virus mucho tiempo después en el tiempo. Claro. Sin embargo, ya no son infectantes. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Y el segundo es también que las pruebas, si bien se han podido desarrollar de una forma muy rápida, las pruebas diagnósticas, de todas formas, algunas pueden arrojar lo que se conoce como falsos positivos. Y dependen en muchos casos desde la forma como se tome hasta el tipo de muestra que se está utilizando. Entonces, hasta ahora la evidencia que hemos podido valorar no sugiere que se pueda haber una reinfección. De hecho, se sabe que la época en la que más se transmite el virus es desde 2 días antes de que empiecen los síntomas y durante la primera semana. Luego de ahí pareciera que ya deja de ser tan contagioso. Tan contagioso. Ok, doctora. Ahora, volviendo un poco más a mis preguntas, doctora, me gustaría hacer un ejercicio frente a todos los que nos ven para que conozcan el impacto que puede tener un epidemiólogo en el sistema de salud. ¿Qué puede hacer un epidemiólogo para controlar la obesidad de un país? Bueno, los epidemiólogos en cierta forma somos ahí como detectives para ir mirando las cosas. Entonces uno originalmente trata de ver qué tan grande es el problema, ¿no? Entonces trata como de evaluar desde la frecuencia qué tanto ocurre, dependiendo como las definiciones que se vengan utilizando. Entonces lo primero es conocer qué tan grande es el problema. Segundo, ver a quiénes afectan. Es en todos los grupos de edad, es solamente los hombres, solamente las mujeres, o son ambos, es en alguna provincia en especial, o es en toda la población. Luego viene la parte ahí más bonita, que es tratar de ver cuáles son como los factores de riesgo, que ahí vienen desde aspectos familiares, obviamente otras enfermedades que puedan tener, aspectos genéticos, y luego viene esa parte que es del comportamiento en sí mismo, hábitos de dieta, otros factores socioeconómicos, educación, también si han tenido algunos hábitos que puedan estar relacionados, que se hacen como por ejemplo a través de encuestas en general, y todo eso va dando como el marco de decir uno, yo tengo un problema o no con la obesidad, y cuáles son como esos grupos en los que podría tratar de, a partir de datos, obviamente empezar a implementar como algunas intervenciones que pudieran mejorar ese problema si lo he demostrado, ¿no? Así, sí. Así, doctor. Y esas intervenciones pueden ser tanto de país como a nivel de comunidad, inclusive por sectores alejados, doctor. Entonces es impresionante el trabajo que pueden hacer, doctor. Y la verdad es que los felicitamos por el gran trabajo que está haciendo por Panamá. Y antes de continuar con otras preguntas del público, doctor, hace algunos días fue la Marcha por la Ciencia. Que ante la situación que vivimos se convirtió en una marcha virtual por la ciencia e inundó redes sociales y diferentes medios de personas que compartían su experiencia de por qué amaban y por qué aman la ciencia, ¿no? Entonces, doctor, ¿usted qué opina de estas iniciativas que surgen del sector científico, pero que también suma a muchas personas que están interesadas de alguna u otra forma en apoyarla? Para mí este es de los movimientos más importantes que se ha ido consolidando. Ha sido una iniciativa grande, obviamente hay de diversas instituciones que han venido congregando diferentes áreas. Nosotros siempre participamos de una forma bastante activa, y yo creo que lo más importante es que en una situación como la pandemia nos ha recordado obviamente la importancia de la ciencia. Y de pronto, como puede sonar algo básico, pero tal como decía uno de los lemas, que es que con ciencia hay futuro, ¿no? Entonces yo creo que en estos días esto lo hemos podido evaluar de una forma vivir, saber que, como decía el doctor Pascal hace unos días, que la inversión en ciencia no es un gasto, sino realmente es una inversión para el futuro.
también es una ventana para que los investigadores podamos interaccionar, hacer grupo, hacer como diferentes alternativas. Si ustedes ven en esto que estamos viviendo en la pandemia, necesitamos el apoyo de todas las diferentes áreas, porque es una situación que no solamente es de epidemiología, sino implica la participación de clínicos, de ciencias sociales, de diferentes áreas que realmente van a ser lo que nos permita como salir adelante. Entonces es vital tener ese tipo de iniciativas y que se haya consolidado este movimiento. Okay. Vamos a ver. Gracias, doctor. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos ha enviado el público. Doctor, la envía Margarita. Hola, doctor. Excelente trayectoria. Si pudiera explicar un poco más sobre el proceso que se llevaría a cabo de encontrar la vacuna. ¿Podríamos estar todos a salvo? Bueno, ahí, o sea, la vacuna es la solución que claro, todos tenemos los ojos ahí encima. Yo soy, como les decía, el fan número uno de las vacunas. Lo que hace en últimas la vacuna es como generar como esta inmunidad en toda la población, ¿no? Sin embargo, eso obviamente tienen unos procesos que son largos. Hay algunas vacunas que han tardado más de 20 años. Ahora se está tratando de acelerar como todo ese proceso, pero eso implica que existen diferentes formas de cómo esa vacuna se está funcionando. Existen diferentes aproximaciones y hay que tratar de ver cuáles son esas que funcionan. Y luego va a haber, asegurar que se pueda producir a gran escala, priorizar algunos de los grupos que van a ser de más riesgo, y tener como la disponibilidad para que estén en los diferentes países. Aquí afortunadamente Panamá siempre ha sido uno de los primeros que logra incorporar vacunas, siempre lo ha hecho como parte del programa de inmunizaciones del ministerio. Entonces, claro, la expectativa es esa, ¿no? Sí, gracias. Claro que sí. Gracias. Y bueno, tenemos uno de los programas de vacunación con la mayor cobertura a nivel de Latinoamérica y del mundo también, doctor. Exacto. Entonces, otra de las preguntas que nos hacen es ¿cómo se eligen los modelos epidemiológicos que se deben utilizar, basado en lo que ha sido útil en otros países? Sí, bueno, los modelos siempre han sido, básicamente, han entrado como, o sea, tienen una historia bastante larga. Existen diferentes modelos, van desde muy sencillos hasta muy complejos. Los más sencillos son más fáciles de entender, pero son más susceptibles como a que tengan como algún grado de error. Los más complejos son mucho más precisos, pero necesitan muchos más datos. Y muchas veces uno lo que necesita es la combinación de varios. Dependiendo la pregunta que quiera responder, va seleccionando como algunos de los modelos. Entonces, por ejemplo, aquí para Panamá hay diferentes grupos que han venido trabajando varios modelos que yo creo que van a ir respondiendo a algunas preguntas. En la comisión asesora se trató de buscar alguno que predijera sobre todo cómo se iban a venir teniendo casos en hospitales y en cuidado intensivo. Entonces, ese fue como parte de lo que se trató de hacer, pero en los modelos, si ustedes ven, en la literatura, toda la semana están saliendo muchísima información, porque los parámetros que se están utilizando, como es una enfermedad nueva, todavía tienen como alguna incertidumbre. Entonces, hay que trabajar con diferentes escenarios que van a ir haciendo que cada vez se conozca un poquito más la enfermedad. Sí, aquí para COVID estamos trabajando como un modelo básicamente que son los que se llaman SIR, que son modelos de susceptibles, infectados y recuperados, que es una de las aproximaciones más conocidas que requieren menos parámetros y tratan de predecir precisamente cómo va a ser la presentación de la enfermedad. Sin embargo, no son tan buenos para evaluar las intervenciones que se vienen utilizando. Entonces ahí de nuevo es como la combinación de varios los que se vienen utilizando, ¿no? Otra de las preguntas que surge es, como científico, y para muchas personas, uno de los principales retos que tienen es cómo transmitir sus conocimientos. Yo sé que ya lo hablamos un poco en la presentación, doctor, pero
¿usted cree que, qué recomendación usted podría darle a todo este grupo de personas que nos está viendo sobre cómo comunicar mejor su trabajo, su ciencia? Algunos tips que usted crea que son importantes. Sí, bueno, yo que soy bien introvertido, como se dice, siempre lo he tratado de hacer es a través como de publicaciones científicas que tienen como el proceso de revisión por pares, pero cuando me toca hacer como el ejercicio de pasarlo, usualmente hago el ensayo con mi esposa, con mi mamá, y si ellos me entienden es que realmente puedo transmitir como el mensaje lo más fácil posible, porque a veces involuntariamente uno se vuelve ahí muy técnico, ¿no? Exacto. Entonces, pero es como parte de eso, como tratar de comunicar lo que lo entienda cualquiera. Obviamente para la discusión ya con los pares, siempre va a haber la posibilidad como de hablar algunos aspectos más técnicos, pero lo importante es como que todo el mundo pueda entenderlo, y yo creo que eso ha sido como lo interesante ahora durante esta epidemia, ¿no? Sí, sí, sí. Y doctor, una pregunta que nos hace el doctor Javier Nieto es que él quiere saber si usted prefiere, doctor, la cerveza Panamá o el Club Colombia. La Panamá, toda la vida. Muy buena respuesta, doctor. Sí. Doctor, él me debe unas cuantas, pero ahora en ley seca no podemos. Así es. Después, doctor, otra pregunta que nos hacen, el manejo epidemiológico que es llevado por Singapur, se encuentra entre los modelos a seguir. Noticias recientes hablan de rebrotes del virus en ese país. ¿Qué opina de usted? ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? ¿Puede compartir un poco más de este tema? Sí, es un poquito también como hablamos con Nueva Zelanda. Al principio Singapur fue como de los países que tuvo una mejor respuesta y logró como hacer, sobre todo yo creo que una de las cosas que mejor hizo fue la identificación de los casos muy temprano, el aislamiento de ellos y hacerles la trazabilidad con los contactos. De hecho, ellos implementaron como algunas medidas, incluso que tenían medidas como legales. La comisión tuvo la oportunidad de compartir como algunas experiencias, pero lo que vieron fue que después de que fueron levantando algunas de las medidas, hubo como ese rebrote. Entonces ahí la importancia es no solamente lo que uno haga en la primera fase, sino también ir viendo y ir sabiendo que esta es como una enfermedad que todavía es difícil de anticipar. Entonces, obviamente tienen todavía que fortalecer como algunas de las actividades, y yo creo que el mensaje que nos dejó Singapur es sobre todo hacer como un levantamiento gradual de las medidas para que fuera como ir sintonizando ahí qué tantos casos va a ir uno viendo, que se vaya permitiendo también ir generando como cierta inmunidad en la población. Entonces hay que ir midiendo como algunas de estas medidas gradualmente y continuarlas evaluando todo el tiempo, ¿no? Doctor, y con miras a escalar un poco más de sus conocimientos del campo, del desarrollo de vacunas y estudios de este tema, doctor, nos preguntan si existe alguna evidencia de que la vacuna del COVID se va a brindar todos los años a las personas como se realiza con la influenza y otras más que tenemos en el programa ampliado de vacunación. Esta es una de las preguntas que tenemos todavía que resolver, y va como un poquito ligado con lo que les mencionaba antes. Va a depender de cuál va a ser como la o las tecnologías que se usen, la forma de tener como esa vacuna, de si de pronto va a necesitar usar un adyuvante para que genere defensas por más tiempo, o si el comportamiento puede ser de que va a ser como un virus que vaya cambiando, así sea de a poquitos durante un año al otro, que requiera como un manejo parecido al que hace la influenza, ¿no? Donde cada año uno tiene que ir como haciendo como la vacuna. Idealmente sería tener como una que lo protegiera a uno mucho tiempo. Sí. Y volviendo un poco más al core, somos la Fundación Sangre Panamá, y uno de los temas
que también ha ganado relevancia estos días a nivel mundial y en Panamá, es el tema de tratamiento de plasma convaleciente a los pacientes con COVID. Doctor, ¿usted qué opina de este tratamiento? Y nos preguntan si ya se está utilizando en Panamá. Ese es uno de los que le decía Arturo ahí antes, que le tengo más fe ahí. Los principios vienen de mucho tiempo atrás. Yo creo que tenemos como muchas expectativas. Aquí ya se aprobó como un protocolo, se han empezado a identificar como los donantes y tenemos muchísima expectativa de su uso, sobre todo en esos pacientes que están en cuidado intensivo. Entonces realmente va a ser importante conocer estos resultados. Hay otros grupos en otros países también, pero aquí se ha tratado de hacerlo bajo un protocolo que obviamente acompañe el buen análisis que se haga de la información que se vaya generando. Entonces le tenemos ahí las velas puestas. Claro que sí. Y ahora, pues, recientemente la Sociedad Panameña de Hematología hizo un llamado a que aquellas personas que han recuperado el COVID se acerquen a donar plasma. Pueden ver la información en las redes de Sangre Panamá y los contactos y los correos. Es muy importante que lo hagan. Doctor, una pregunta que nos hace la doctora Jacqueline Levy está relacionada al levantamiento de la cuarentena, doctor. ¿Qué estrategia existe para mejorar la búsqueda de contactos y seguimientos de infectados una vez haya levantado la cuarentena? Sí, un saludo a la doctora Levy, que también he trabajado ahí con ella. Básicamente, lo que más se ha trabajado es el fortalecimiento de los niveles primarios de atención. Revisando un poquito la experiencia de Costa Rica, ellos han tenido como esos equipos de atención primaria que hacen una identificación muy temprana del caso que tenga síntomas que sugieran la infección. Pero desde ese mismo momento en que se identifica ese caso y aún cuando está esperando su resultado, le van haciendo como un cerco epidemiológico tanto a sus contactos. A veces incluso se les hacen pruebas a los contactos para tratar de ver si antes de que inicien síntomas ya uno los puede identificar. Entonces, ese es como el pilar clave de esa identificación de los contactos. Luego viene todo el tema de tecnología, que creo que aquí va a ser también fundamental y algunos países ya lo han venido también manejando. Taiwán tiene una experiencia súper chévere que es a través de los celulares, van identificando dónde está cada una de esas personas y van viendo que realmente se mantengan, por ejemplo, en casa con sus contactos e incluso pueden definir, por ejemplo, dónde han estado previamente para tratar de identificar como otros potenciales casos que sean sospechosos. Y esto es como lo clave, entre uno más temprano logre identificarlo, definitivamente eso va a ser. Entonces yo creo que aquí la estrategia en Panamá va a ser fortalecer ese primer nivel. Seguramente se va a requerir la intervención de diferentes sectores, sector privado, obviamente fortalecimiento de estos epidemiólogos o grupos de primer nivel que están, líderes comunitarios que permitan obviamente identificar y hacer ese cerco epidemiológico muy temprano. Esto va a ser, yo creo que una de las cosas principales y que han mostrado tener resultados en otros países. Claro, definitivamente. Y también cuando se considere la reapertura también de las empresas, ellas también van a jugar un rol muy importante en crear esos equipos dentro de su entorno para... Exacto, sí, con los equipos de salud ocupacional, por ejemplo, ir integrando como toda esa información, crear como redes de esos casos que se van presentando y hacer ese aislamiento temprano. Va a ser importante algo que también aprovecho la oportunidad, que va a ser como la misma educación, porque, bueno, uno por ejemplo, cuando le da gripa, a veces sigue trabajando, por ejemplo, y va y simplemente dice, no me salude y eso. Ahora seguramente tengamos es como que quedarnos en la casa, ya esperando como que me confirmen el caso y también irle diciendo a mis familiares de pronto, oigan, tenemos como que quedarnos acá para ver qué va pasando con la infección.
Claro que sí, esto es un tema muy interesante, doctor. Y hablando un poco más, doctor, de su formación y su experiencia como epidemiólogo, ¿cuál considera usted que son los principales retos de la epidemiología y de los epidemiólogos en Panamá? Bueno, una de todavía hace falta fortalecer, por ejemplo, el programa de epidemiología de campo. Aquí hay un equipo de epidemiología, hay diferentes áreas, no todos son médicos y de hecho muchos de los mejores que conozco acá son o enfermeras o de otras diferentes áreas. Es importante fortalecer eso, crear como un programa de red. Se han hecho como algunas iniciativas a través como de este programa que es el que hace el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Es importante ahí como tal fortalecerlo, involucrarlo como en las diferentes áreas de toma de decisión, tanto a nivel público como también privado, porque al final lo que hace la epidemiología es como ir recopilando como toda esa información de una forma metodológicamente robusta que sirva para ir tomando decisiones que sean, valga la redundancia, basadas en la evidencia y no que sean solamente anecdóticas. Entonces, yo creo que ojalá esto abra la puerta a que haya mucho más interés por epidemiología, porque realmente yo creo que es una ciencia que está enfocada como en esa área como de la prevención, pero que puede ser aplicada en diferentes áreas clínicas y obviamente de salud pública. Claro que sí. Y hoy más que nunca se ve el valor del trabajo que está realizando todo el equipo. Doctor, otra pregunta que nos realizan y va también alineado a los modelos de diferentes países. Doctor, ¿qué opina usted del modelo que está implementando Suecia, doctor, que recientemente fue avalado por la Organización Mundial de la Salud? ¿Y qué prácticas usted podría implementar de esas en Panamá? Bueno, hay algunas cosas interesantes ahí que están manejando los suecos. Ellos, por ejemplo, tienen algunas áreas, por ejemplo, de interacción social, bares, cines, trabajando abiertas. Okay. Y han logrado como mantener los números bien, reportando casos, la mortalidad no es tan alta, y han mantenido como muchas de las actividades. ¿Qué pasa? Obviamente necesitan como de una rigurosidad de la población y ahí es donde yo creo que es importante nuevamente como reforzar como el tema de la educación que podamos tener dentro como población, como sociedad, porque muchas de esas medidas es asegurar el lavado de manos, es asegurar la distancia que puede haber entre un lugar y otro. Los restaurantes han venido tomando ya las medidas de mantener cierta distancia. Los cines, por ejemplo, reciben solamente cierto número de personas para las funciones. Entonces es importante para también tratar de generar como esa conciencia y que va a ser como lo que nos haga y nos acostumbre a vivir con el COVID, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan es, originalmente se decían que el R0 de COVID era 2.5. Ahora la CDC anunció que era 5.7. ¿Cuál cree usted que es el valor del R0 promedio sin cuarentena y máximo? Del RT promedio, y perdón, sin cuarentena y máximo. Sí, yo creo que, o sea, los primeros trabajos mostraban que ese R0 más o menos podía estar entre 2 y 3, es decir, cada persona se lo transmitía a 2 o 3 personas. Los análisis, cuando ya miraron un poquito, tomaron en cuenta esa fracción como de asintomáticos. Hay trabajos que muestran y que es incluso de 5. Y si ustedes ven las curvas que se han hecho, si bien tienen un rango de incertidumbre, alcanzan a mostrar que ese RT o R0, que es al momento en que inicia, pudo estar ahí más alto. En la estimación del seguimiento, como que uno va utilizando, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que como hay tanta diferencia, por ejemplo, entre la densidad de la población que puede haber en ciertas provincias, eso obviamente lo afecta porque el comportamiento social, cultural puede ser diferente por región, por actividad económica.
y obviamente también por el número de pruebas que se vayan realizando. Hemos visto que a veces hay fluctuación en el número de pruebas, entonces por eso se trata de hacer como un promedio. De nuevo, hay diferentes métodos. El que estamos usando acá es como lo que se llama como una media móvil, es decir, cada 7 días, el dato que vemos hoy es el promedio de los últimos 7 días, de todos los parámetros que vemos durante 7 días. Es mucho más estable. Hay grupos que están usando hasta 10 días, otros usan 5 días. Entonces va dependiendo como de la forma que se hace. El punto clave es que cuando uno logra llegar como lo que hemos hablado de llegarlo lo más cercano al 1 o incluso por debajo, la importancia de saber cómo va a ser, qué tan alto es ese R sub 0, va a ser qué ocurre después cuando uno levante como las medidas de cuarentena, porque va a ser, si uno cortó muy duro la transmisión, entonces cuando le salga otro caso que llegue de cualquier lado, por ejemplo, si de Colombia vino alguien para acá, aquí estábamos controlados, vino, ese vuelve a ser como prácticamente, ya no va a ser de 5, pero puede ser igual de 3 o de 2, que va a ser nuevamente como muy alto, y es lo que hace que crezca tan rápido como esa curva, ¿no? Entonces es importante, por eso el RT lo han usado muchísimo como para tratar de mirar el impacto como de cada una de las medidas que se vienen utilizando de mitigación y de supresión. Doctor Antonio, se habla de la posibilidad de que a espera de la vacuna se puede llegar a contar con la inmunidad de rebaño. ¿Qué limitaciones tiene este tipo de estrategia, conociendo que pasará mucho tiempo para llegar a un 50% de la población con inmunidad? Aprovecho para enviar saludos al doctor Omar López, director del Sistema Nacional de Investigación. Sí, saludos al doctor López también. Sí, el tema es como se dice, las bajas que uno esté dispuesto a aceptar. Y ese es un tema que incluye como otras cosas. Claro, salgamos todos, nos va a dar inmunidad más rápido. Pero ¿cuántas muertes estamos dispuestos a aceptar? Ese es básicamente el tema. Y sé que algunos grupos han hecho unas estimaciones altísimas, hay otras que no son tan altas, pero en últimas, si hay algo que pasó, nosotros viendo la curva arrancando, en menos de 4 semanas, la capacidad hospitalaria estaba llegando como al tope. Y lo que ha ocurrido como en los países que no lograron controlarlo ahí es que los hospitales se saturaron, no tenían ventiladores, no tenían camas de unidad de cuidado intensivo, y eso hizo desde temas obviamente éticos de quién puede acceder a un ventilador o quién no por la edad, y sobre todo muchos muertos. Entonces, como no sabemos cuánto tiempo uno tardaría en adquirir como esa inmunidad, todavía puede ser como una estrategia que sería, yo creo que no sería una buena estrategia. ¿Qué nos va a ayudar a resolver eso? Cuando sepamos nuevamente esa proporción de infectados, pero que hicieron asintomáticos, que ya hemos tenido trabajos ahí de California, de Islandia, que van tratando de estimar esa fracción. Aquí el grupo del Gorgas y de Indicasat ya empezaron a hacer estudios de seroprevalencia, y ya con esa información uno va a poder nuevamente meter como eso al modelo para tratar de decir, ok, si nos mantenemos con todos los sectores abiertos, ya conociendo este nivel de inmunidad, llegaríamos como a ese 60 o 70%, aunque por la misma tasa de contagio tan alta que tiene el COVID, hay algunos modelos que sugieren que uno necesitaría no llegar como al 60% como para otras enfermedades, sino incluso al 80%. Entonces, imagínense dejar salir todo eso. Sí. Claro, se juega muchos temas. Sí, total. Y sobre todo muchas vidas, o sea, y si ustedes han venido siguiendo, muchos de los que se están infectando son grupos de población que son muy jóvenes, o sea, por debajo de los 80 años, que se han venido teniendo complicaciones, y obviamente uno puede decir, bueno, me arriesgo y que me dé leve, pero ¿y qué tal que no?
el impacto que hay nuevamente a nivel individual, familiar, social, de tener como esa irrupción de una enfermedad que puede ser tan severa, es como lo que todavía yo creo que no permite realizar ese tipo de, no diría de intervención, sino de no hacer nada. Exactamente. De decisiones, ¿no, doctor? Exacto. Y también retomando un poco más, doctor, el tema de la cuarentena, ¿no? Que todos estamos viviendo. Una pregunta que nos realizan es, ¿cómo sería la flexibilización de la cuarentena que está a darse? Ya que hay que considerar que no solo hay problemas de COVID-19, sino también hay problemas psicológicos producto de esta cuarentena para los ciudadanos. El tema de salud mental es un tema que es muy importante, doctor. ¿Y cómo se está considerando en esta? Sí, como les mencionaba antes, o sea, esta es una situación, una epidemia que requiere como el abordaje de diferentes áreas. Por eso les mencionaba desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud mental, requiere como un abordaje que sea muy bien estructurado. Lo que hemos visto es que a los países, de nuevo, que tienen como un mejor plan de cómo ir saliendo gradualmente, ir teniendo como todos esos elementos que permitan ir regresando como a esto que se llama como la nueva normalidad, van a ser como los que tengan un mejor éxito, ¿no? Entonces, de nuevo, a lo que hay que apuntar es que no se sature el sistema de salud, porque imagínense cómo se afecta la salud mental si uno tiene al familiar, al hijo, al papá, al abuelo hospitalizado en cuidado intensivo, sin poderlo visitar. Eso también son cosas como que hay que poner como en la balanza y hacer la mejor estrategia posible. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Y uno de los temas que también ha estado muy presente diariamente en las conferencias, en redes sociales, en medios de comunicación, son las pruebas, doctor. Las pruebas, los tests que se realizan a los pacientes. Y uno de los temas que se está dando continuamente es qué rol va a jugar las pruebas de anticuerpos de COVID en el manejo de la pandemia. En este momento el rol principal y el doctor Pascal y el equipo del Gorgas han pautado sobre todo su rol en este momento para evaluar lo que son estudios serológicos a nivel poblacional, seroprevalencia. ¿Cuántas personas se han expuesto a la enfermedad que nos puedan ayudar en estos modelos matemáticos, tratar de saber cuál ha sido como la carga de esta enfermedad que se ha tenido? El rol diagnóstico todavía sigue siendo discutible. Todavía porque yo creo que todavía se están estableciendo algunas de esas pruebas para ver cuáles son realmente las que pueden funcionar mejor y sobre todo para interpretarlas mejor, para saber, porque todavía no sabemos qué significa generar como esas defensas, cuánto tiempo van a durar, significa que no me va a volver a dar la enfermedad, significa que ya me puedo andar por ahí. Eso todavía no lo sabemos. Entonces, el rol hasta ahora es sobre todo tratar de conocer como esa fracción de expuestos que eventualmente pudieron haber estado asintomáticos. Y esta pandemia a nivel mundial y en Panamá ha visibilizado muchísimo más la inequidad que existe en el acceso a tecnología. Y cuando hablamos de acceso a tecnología también hablamos de los estudiantes en colegios y universidades del sector público y del sector particular. Y aquí nos preguntan justamente de una entrevista que usted dio en el diario La Prensa, donde usted hablaba de la democratización de la información y cómo estaba alineada a tener una población más educada. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. El comité científico ha medido la manera cómo se está educando a la población para crear habilidades en la población panameña para futuras situaciones epidemiológicas. ¿Cómo se puede lograr masificar esta democratización de información si no todos tienen acceso a tecnología? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones que ocurren de salud pública obviamente nos ponen en una situación
que es nueva para todos. Y obviamente aquí pueden suceder dos cosas. O aprendemos de lo que de pronto nos está mostrando para las cosas que no estábamos preparados, para tratar de salir mejor, más fortificados de cómo lo tenemos. Como lo mencionas, Gabriel, obviamente nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo tiene acceso a Internet de la misma forma. No es lo mismo tener un teléfono celular que tener como acceso como a Internet. Se ha visto como una debilidad. Sabemos de las inequidades que se viven acá, y lo importante es como lo que podamos hacer con esto, ¿no? Va a ser importante, yo creo que el rol que cumpla el Ministerio de Educación, también la Autoridad de Innovación, para asegurar que se vayan rompiendo como esos vacíos que existen entre diferentes grupos. Si se está evaluando, es parte como de lo que se está considerando en los factores, sobre todo de cómo regresar a algo que es un derecho fundamental como la educación, que no debe depender de si el colegio puede o no puede tener acceso a hacer clases virtuales o no, sino que lo ideal es que toda la población pudiera tenerlo. Eso es parte como de lo que se considera como en ese plan, sobre todo en el corto plazo, pero yo creo que es un problema mucho más de fondo y se va a necesitar continuarlo fortaleciendo para cerrar como ese gap. Así es. Doctor Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, por participar en este Zoom científico. Se han aclarado muchas dudas de todas las personas que se han conectado, doctor. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje de cierre usted gustaría compartir a estas personas que han estado participando y a aquellos que van a ver esta conferencia posteriormente, ya sea en Instagram, en YouTube o en podcast? No, pues primero muchísimas gracias por la invitación, gracias por obviamente generar este tipo de espacios. Se requiere cada vez más de esto, tener como la posibilidad de compartir lo que vienen realizando diferentes grupos de investigadores, no solamente en el contexto de pandemia, sino en general. Aquí se hacen muchas cosas muy buenas que realmente cambian la toma de decisión y lo que generan. Entonces eso es muy importante. Y desde el punto de vista de la epidemia, yo creo que esto, o sea, para mí lo que más me ha generado es la capacidad que uno puede lograr de unirse, porque aquí no va a ser una sola persona la que le encuentre la solución, sino requerimos, como se dice, la ayuda como de todos. Comprometernos obviamente en cosas que no estábamos acostumbrados, pero desde un punto idealista, o sea, necesitamos como el compromiso de todos los diferentes sectores. No solamente se trata de decir todos nos metemos en cuarentena, sino necesitamos saber por qué es importante, cómo yo puedo contribuir a eso, porque eso es en últimas lo que nos va a hacer salir más rápido y siendo mejores. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos han acompañado en este live, este Zoom científico. Vamos a continuar realizando todas las semanas y como siempre cerramos con un mensaje para invitarlos a todos a que se acerquen a donar sangre voluntariamente a los hospitales, porque hoy más que nunca están necesitando donaciones de sangre para los pacientes con cáncer, para los pacientes que se están realizando cirugías de urgencia. Así que pues todos ellos necesitan nuestro apoyo. Y además también, si conocen a alguien que se haya recuperado de COVID, invítelo a que se acerque a donar plasma a la Caja del Seguro Social para continuar pues, este tratamiento, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas en @sangrepanamá en redes sociales, y esta entrevista va a estar disponible en YouTube, en Instagram y en podcast para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Hasta luego.